Adolf Hitler, uno de los personajes más influyentes y controvertidos de la historia, nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos que cambiarían el rumbo de Europa y del mundo entero. Criado en un hogar de clase media, Hitler tuvo una infancia difícil. Su padre, autoritario y violento, y su madre, más comprensiva, influyeron en su carácter. A los 14 años, Hitler perdió a su madre, lo que dejó una marca profunda en su vida. Tras el fracaso en sus estudios, se mudó a Viena con la esperanza de convertirse en artista. Sin embargo, fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes. Esta decepción sembró las semillas de su odio hacia la sociedad que lo había rechazado. Fue en Viena donde Hitler empezó a interesarse por la política, el nacionalismo alemán y la idea de una raza superior. Se empapó de ideas antisemitas y racistas que marcarían el curso de sus futuros actos. Su frustración lo llevó a unirse al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, Hitler sirvió como soldado y resultó herido en varias ocasiones. A pesar de la violencia y el sufrimiento, su lealtad al ejército alemán creció. La derrota de Alemania dejó una herida profunda en él. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania vivió una grave crisis económica y política. En 1919, se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el partido nazi bajo su liderazgo. El golpe de Estado fallido de 1923, conocido como el Putsch de la cervecería, resultó en la prisión de Hitler. En lugar de quebrarse, utilizó este tiempo para escribir Mein Kampf, su manifiesto, donde expuso su visión del mundo. Tras su liberación, se dedicó a reconstruir su poder. A través de discursos incendiarios y propaganda, atrajo a una gran cantidad de seguidores. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania. Una vez en el poder, Hitler comenzó a implementar su agenda radical. Se retiraron las libertades civiles, y los opositores políticos fueron perseguidos. Utilizó la propaganda para crear un culto a su personalidad. En 1934, consolidó su poder al eliminar a sus rivales dentro del partido nazi, en lo que se conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. A medida que su poder crecía, también lo hacía su visión de expansión territorial. En 1939, Hitler invadió Polonia, lo que provocó la declaración de guerra de Reino Unido y Francia. Con este acto, comenzó la Segunda Guerra Mundial. El avance militar alemán fue rápido y eficaz, apoyado por una estrategia de guerra relámpago, o Blitzkrieg. La expansión de la Alemania nazi no fue solo territorial, sino también ideológica. En 1941, comenzó la solución final, la masacre organizada de millones de personas. Sin embargo, mientras Hitler expandía su imperio, sus enemigos también se reorganizaban. La entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, marcó el comienzo de la resistencia total a la Alemania nazi. En 1943, la derrota alemana en la batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión. Desde ese momento, las fuerzas alemanas fueron empujadas hacia atrás. En 1944, una serie de atentados contra Hitler fracasaron. En abril de 1945, con Berlín rodeado por las tropas soviéticas, Hitler se encontraba en su última etapa. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker, poniendo fin a su vida y, de alguna manera, al sueño del Tercer Reich. La figura de Hitler sigue siendo objeto de debate y reflexión. Aunque su reinado fue corto, las repercusiones de sus acciones siguen sintiéndose en el mundo moderno. Hoy en día, la figura de Hitler sigue siendo un tema candente en la política y la historia. Su ascenso al poder es un recordatorio de los peligros del extremismo y la intolerancia. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Adolf Hitler? La importancia de educar sobre los horrores del pasado para evitar que se repitan. La tolerancia, el respeto y la unidad son fundamentales para que el odio y la violencia no se apoderen de la humanidad. A través del esfuerzo colectivo, las sociedades pueden reconstruir lo que fue destruido. La historia de Hitler nos recuerda que el odio no tiene cabida en una sociedad civilizada.
Las consecuencias de sus actos nos enseñan que debemos estar siempre vigilantes ante las amenazas a la paz y la libertad.